En 1989, Japón se vio sacudido por una serie de crímenes tan macabros que parecían salidos de las páginas de un manga perturbador. Tsutomu Miyazaki, un hombre aparentemente inofensivo, fue arrestado por el secuestro, tortura y asesinato de varios jóvenes. Lo que hizo que este caso fuera aún más escalofriante no fue solo la brutalidad de sus crímenes, sino la obsesión de Miyazaki con el manga y el anime de contenido erótico y grotesco. Un subgénero conocido como eroguro, este tipo de obras, que exploran lo oscuro de la psique humana, parece haber influido profundamente en su descenso hacia la violencia. En un país reconocido mundialmente por su disciplina, respeto y tradición, el caso de Miyazaki destapó una realidad mucho más sombría que pocos podían imaginar, demostrando cómo una obsesión con la fantasía macabra puede arrastrar a alguien a cometer actos indescriptibles. ¿Cómo un joven aparentemente normal pudo ser tan transformado por su fascinación por lo grotesco? La respuesta es más perturbadora de lo que cualquiera podría haber previsto. Tsutomu Miyazaki nació el 21 de agosto de 1960 en Japón. Desde su nacimiento, la vida le mostró desafíos. Su parto fue complicado, y como bebé prematuro, pesó solo 2.2 kg. Esta fragilidad física, que lo hizo vulnerable desde el inicio, fue solo el principio de una vida marcada por la percepción de ser diferente. A esta condición se sumó una deformidad en las muñecas que le dificultaba realizar movimientos simples, como doblar las manos hacia atrás. Este defecto no solo fue un inconveniente físico, sino que se convirtió en un estigma social, especialmente en la escuela. A medida que fue creciendo, los niños de su edad lo señalaron y comenzaron a burlarse de él. Tsutomu, avergonzado por su cuerpo, ocultaba sus manos, una acción que le resultaba cada vez más difícil de manejar. Este aislamiento forzoso comenzó a afectarlo psicológicamente, ya que no solo se veía como distinto, sino que, al ser objeto de burlas, empezó a creer que no encajaba en el mundo, a pesar de ser un niño brillante. Los comentarios sobre su físico y su comportamiento lo convirtieron en una figura solitaria. Los profesores lo describían como un estudiante sobresaliente, pero introvertido, incapaz de formar lazos o desarrollar habilidades sociales. Este aislamiento social fue uno de los factores clave que lo llevaron a buscar refugio en el mundo de la fantasía. Los mangas y el anime, en particular, comenzaron a ser su única compañía, un espacio donde sus emociones y deseos podían encontrar algún tipo de expresión, aunque fuera distorsionada. A medida que se adentraba en su adolescencia, las cosas empeoraron. En lugar de crear relaciones o aprender a gestionar sus frustraciones, Tsutomu se refugió cada vez más en su mundo de fantasía. Al principio, sus intereses eran inocentes, cómics, videojuegos y películas, pero pronto fue gravitando hacia un subgénero más oscuro y perturbador, el eroguro. Este tipo de contenido, que mezcla lo erótico con lo grotesco y lo perturbador, alimentó una parte de su psique que se encontraba cada vez más aislada y desconectada de la realidad. Los efectos de ser criado como un niño físicamente frágil y emocionalmente aislado tuvieron consecuencias devastadoras. La falta de apoyo emocional por parte de su familia, que estaba más centrada en el trabajo y en sus propios asuntos que en las necesidades afectivas de Tsutomu, contribuyó a que él nunca aprendiera a manejar adecuadamente sus emociones. Su solitaria juventud lo dejó con una profunda sensación de impotencia, que se tradujo en una ira reprimida hacia el mundo y hacia él mismo. Mientras sus compañeros de clase formaban lazos de amistad, Tsutomu se sumergía más en su mundo de fantasía y en sus deseos cada vez más oscuros. El aislamiento no solo afectó su capacidad para relacionarse, sino que también reforzó sus creencias erróneas sobre lo que significaba ser aceptado. Lejos de aprender a comunicarse con los demás, Miyazaki encontró una falsa sensación de poder en la fantasía. Su obsesión por el manga, cada vez más violento y grotesco, se convirtió en su forma de escape de una realidad que no podía controlar.
Mientras tanto, sus problemas emocionales se agrandaban y su desconexión con el mundo real comenzaba a transformarse en algo mucho más oscuro. Durante su adolescencia, Tsutomu Miyazaki encontró en el manga y el anime no solo una salida a su soledad, sino también una forma de estructurar su propia identidad, aunque distorsionada. A medida que pasaban los años, su obsesión con este mundo de fantasía fue creciendo, pero no de una manera inocente. Si bien el manga y el anime son conocidos por su vasta variedad de géneros, Tsutomu se inclinó rápidamente hacia el eroguro, un subgénero que mezcla lo erótico con lo grotesco y lo perturbador. Estas obras, que para muchos podrían haber sido simples relatos de horror o fantasía, para Miyazaki se convirtieron en una vía para explorar deseos y fantasías cada vez más oscuras. El eroguro no era solo una forma de entretenimiento para Tsutomu, sino que empezó a ser el motor de su mente perturbada. En las páginas de estos mangas, encontraba una forma de escapar de sus frustraciones y, a su vez, de dar rienda suelta a las fantasías más salvajes y morbosas. De hecho, los mangas de eroguro, que muchas veces incluyen contenido explícito y extremadamente violento, se convirtieron en la principal fuente de su fascinación. Incluso más que la pornografía convencional, la influencia de este subgénero sobre su psique fue innegable. Le dio una estructura a sus pensamientos y deseos, aunque distorsionada, en un contexto donde la violencia y lo perturbador parecían tener una justificación dentro de los límites de la ficción. Mientras tanto, la vida de Tsutomu fuera del mundo de la fantasía seguía desmoronándose. A pesar de su brillantez académica en su juventud, el aislamiento y la constante frustración lo llevaron a abandonar sus estudios. Su desempeño en la escuela comenzó a decaer drásticamente, y lo que antes había sido un niño con un futuro prometedor, comenzó a sentirse completamente perdido. A medida que sus calificaciones caían, su frustración aumentaba y su obsesión por el eroguro se intensificaba. Pronto, los mangas y las cintas de video de temática violenta tomaron el control absoluto de su vida. La relación con su familia continuó siendo distante y fría. A pesar de contar con una familia adinerada y con una buena posición social, Tsutomu nunca recibió el apoyo emocional que tanto necesitaba. Sus padres, centrados en sus propios asuntos, jamás sospecharon la magnitud de su sufrimiento y su creciente obsesión con el material más perturbador del manga y el anime. A medida que las horas se deslizaban en su habitación, rodeado de revistas y cintas de VHS, la mente de Miyazaki se llenaba de fantasías cada vez más oscuras, alimentadas por el eroguro y por la soledad que lo acompañaba. Lo que comenzó como una vía de escape se convirtió en un reflejo distorsionado de la realidad. Tsutomu, en su aislamiento, perdió la capacidad de distinguir entre la ficción y la realidad. Las líneas que separaban el mundo de las fantasías macabras de su mente y el mundo real comenzaron a desdibujarse. Ya no se trataba de un escape, sino de un motor que impulsaba sus deseos y comportamientos, llevándolo a un peligroso camino donde sus fantasías pronto se convertirían en una amenaza mortal. El 22 de agosto de 1988, Tsutomu Miyazaki despertó por fin su lado macabro, en un acto que marcaría el inicio de una serie de crímenes que aterrorizó a Japón. Su víctima fue Mari Kono, una niña de solo 4 años de edad, que desapareció misteriosamente del bloque de departamentos Iruma, en Saitama. Al principio, su desaparición no parecía tener relación con un crimen, pero todo cambió cuando la policía comenzó a investigar. Sin embargo, Miyazaki ya había planeado su primer paso hacia el horror, y su mente perturbada lo llevó a ejecutar su macabro plan con frialdad. El día de su secuestro, Tsutomu había estado observando a Mari mientras jugaba con una amiga. Era un día normal, hasta que Miyazaki, quien había estado espiando a la niña, se le acercó con la intención de atraerla a su coche. Al principio, Mari dudó, pero lo siguió, aparentemente sin sospechar de la naturaleza de su secuestrador. Miyazaki la llevó hasta un bosque cercano, donde la niña comenzó a sollozar. En ese momento, él no dudó y la estranguló, dejándola sin vida en el suelo. Sin mostrar ningún remordimiento, Tsutomu abusó del cadáver de Mari, una acción que evidenció la profundidad de su trastorno.
No satisfecho, huyó con las ropas de la niña, un comportamiento que más tarde se volvería recurrente en sus crímenes. La policía, al principio, no sospechaba que esta desaparición tuviera algo que ver con un asesino, ya que no había signos de violencia evidentes ni pistas claras que sugirieran que alguien hubiera forzado el secuestro. No obstante, la falta de pruebas y el silencio de la niña pronto alertaron a las autoridades de que algo mucho más siniestro estaba en juego. El primer asesinato de Miyazaki no solo significó un descenso al abismo de la perversión, sino que también reveló sus métodos. El placer que sintió al cometer este crimen, lejos de generar culpa o remordimiento, solo lo impulsó a continuar. De hecho, al ver que la policía aún no había hecho avances significativos, Tsutomu se sintió invencible. Pensó que, si las autoridades no podían atraparlo por su primer crimen, podría seguir cometiendo sus atrocidades sin ser detenido. Esta sensación de impunidad sería el catalizador que lo empujaría a cometer más asesinatos, cada uno más brutal que el anterior. Lo que para muchos fue un trágico incidente aislado, para Miyazaki fue solo el inicio de una pesadilla aún mayor. Su comportamiento ya no se limitaba a la fantasía de los mangas, sino que se estaba materializando en el mundo real. Y lo peor de todo es que, al cometer este crimen, Tsutomu descubrió que cada vez más le era imposible detenerse. En su mente, lo que era un escape se había convertido en una necesidad. Así comenzaba la pesadilla de Japón, y Miyazaki, ahora un asesino en serie, no tenía intención de detenerse. El 3 de octubre de 1988, apenas un mes después del asesinato de Mari Kono, Tsutomu Miyazaki cometió su segundo crimen, con la misma frialdad y cálculo. Esta vez, la víctima fue Misami Yoshizawa, una niña de 7 años. Al igual que con su primera víctima, Miyazaki la observó durante todo el día, esperando el momento perfecto para actuar. Misami estaba jugando cerca de su casa cuando Tsutomu se acercó y, con su habitual engaño, la convenció de subirse a su coche. Era el mismo modus operandi que había utilizado con Mari, una mentira inocente para ganar la confianza de la niña. Una vez que Misami subió al automóvil, Miyazaki la llevó a un lugar apartado, donde la pequeña comenzó a sentirse incómoda. Al igual que su primer crimen, cuando la niña comenzó a llorar, Tsutomu no dudó en estrangularla. La asesinó con la misma rapidez y brutalidad que a Mari, dejando el cadáver en el mismo bosque cercano. Sin embargo, esta vez, Tsutomu cometió un error. Mientras huía con las ropas de Misami, no se dio cuenta de que había dejado atrás una pista crucial: un fragmento de la ropa que pertenecía a la niña. La policía comenzó a sospechar que la desaparición de Misami podía estar relacionada con el caso de Mari, ya que las circunstancias eran alarmantemente similares. La comunidad estaba cada vez más preocupada y alertada por la desaparición de otra niña. Pero Miyazaki, confiado en su impunidad, seguía adelante con su plan. Para él, el segundo crimen fue una victoria. La policía aún no tenía pistas claras, y él se sentía cada vez más libre de cometer sus crímenes sin temor a ser capturado. La seguridad que Miyazaki experimentaba tras su segundo asesinato lo hizo más peligroso. Se sintió imparable, como si sus crímenes no pudieran ser rastreados o detenidos. Cada vez que lograba escapar, su confianza crecía, y con ello su deseo de seguir repitiendo la acción. La necesidad de sentir el control sobre la vida y la muerte de las personas lo convirtió en un ser completamente desprovisto de empatía. Incapaz de ver más allá de sus deseos oscuros, su obsesión no solo era con la violencia, sino con la capacidad de esconder sus actos sin ser atrapado. A medida que los días pasaban y la policía no daba con su paradero, Tsutomu se sumía más en su propio mundo, convencido de que nada podría detenerlo. Este sentimiento de impunidad alimentó su mente cada vez más, llevándolo hacia un camino sin retorno. El caos que había comenzado con el asesinato de Mari, ahora, con Misami, se había convertido en una espiral de terror que parecía imposible de frenar. El 12 de diciembre de 1988, Tsutomu Miyazaki cometió su tercer asesinato, un crimen que marcaría el inicio de una escalada aún más perturbadora en su carrera criminal.
Su víctima esta vez fue Erika Namba, una niña de solo 4 años. Con la misma frialdad que había mostrado en los 2 asesinatos previos, Miyazaki secuestró a Erika mientras jugaba cerca de un estacionamiento. La niña, ajena a la amenaza, subió al coche de su secuestrador sin sospechar nada, como había ocurrido con las víctimas anteriores. Una vez dentro del vehículo, Tsutomu condujo hacia un lugar apartado, cerca de un estacionamiento en las afueras de la ciudad. En el camino, Erika, inocente, probablemente notó algo extraño en la actitud de Miyazaki y preguntó por qué no se detenía. Esto, sin embargo, solo sirvió para que él acelerara el proceso. Al igual que con las otras víctimas, Erika comenzó a mostrar signos de incomodidad y miedo, pero lo que ocurrió después fue mucho más macabro. Tsutomu la estranguló hasta matarla y, al igual que en los crímenes previos, la despojó de sus ropas. Sin remordimientos, la envolvió en una sábana y abandonó su cuerpo a más de 50 kilómetros de su hogar. Este crimen fue diferente en un sentido. La policía finalmente encontró el cadáver de Erika, lo que desencadenó una serie de investigaciones. Sin embargo, lo más perturbador no fue el hallazgo del cuerpo, sino las señales que indicaban que los crímenes podrían estar siendo cometidos por la misma persona. En ese momento la policía se encontraba en alerta máxima y las investigaciones empezaron a apuntar a un posible asesino en serie. Para Tsutomu, este tercer asesinato fue un paso más hacia su descenso al abismo. Mientras las autoridades aún luchaban por dar con el paradero del asesino, Miyazaki se sentía cada vez más invencible. Cada crimen cometido sin consecuencias lo llenaba de una confianza desmesurada. Sin embargo, lo que lo motivaba no era solo el acto de asesinar, sino el control que sentía al hacerlo. La policía estaba cada vez más cerca, pero él estaba convencido de que podría escapar una vez más, como lo había hecho con las 2 primeras víctimas. El goce de la impunidad y la creciente satisfacción por la ejecución de sus crímenes se convirtieron en el motor de sus actos. Tsutomu Miyazaki ya no veía sus crímenes como una necesidad, sino como una forma de reafirmar su dominio sobre la vida y la muerte. Y cada asesinato lo empujaba aún más lejos de la realidad, hasta perder por completo cualquier vestigio de humanidad. La tensión crecía a medida que Tsutomu Miyazaki continuaba su reinado de terror. Mientras la policía intensificaba sus esfuerzos por dar con el paradero del asesino, él ya se encontraba planeando su siguiente movimiento. A pesar de la creciente alarma social y la presión sobre las autoridades, Tsutomu, en su confianza absoluta, se mostró más audaz. A las pocas semanas de su tercer crimen, el 6 de febrero de 1989, las familias de las víctimas empezaron a recibir mensajes que desatarían aún más el horror. Fue entonces cuando los padres de Mari Kono, la primera víctima, recibieron una caja macabra. En su interior se hallaban restos humanos calcinados, junto con otros objetos perturbadores, 10 dientes de leche, la ropa interior de la niña y un par de sandalias. La caja iba acompañada de una nota que decía: Mari, huesos, cremación, investigar, probar. La policía, tras recibir la denuncia, inicialmente consideró la posibilidad de que todo fuera una broma de mal gusto. Sin embargo, el impacto psicológico que este macabro obsequio provocó en los padres fue incalculable. Este gesto de Tsutomu Miyazaki no solo fue un acto de arrogancia, sino también una manifestación de su sadismo y necesidad de control. Mientras la policía trataba de verificar la autenticidad de los restos, Tsutomu, confiado de que las autoridades no podían detenerlo, se dio el lujo de enviar una carta más, dirigida a la familia de Mari. En la misiva, describió en detalle el proceso de descomposición del cuerpo de la niña, como si fuera un informe forense, mientras se jactaba de su capacidad para manipular a las autoridades y a los medios. La carta, firmada por un supuesto Yoko Imada, fue una confesión indirecta de lo que Tsutomu había hecho. En ella, relataba cómo, tras ver las declaraciones públicas de los padres de Mari, quienes aún guardaban la esperanza de encontrarla viva,
decidió escribirle una carta para asegurarles que su hija ya no lo era. Este tipo de interacción no solo aumentó la angustia de las familias, sino que también fortaleció el perfil del asesino, un hombre cruel que disfrutaba atormentando emocionalmente a las víctimas y sus seres queridos. Miyazaki no se detuvo ahí. La familia de Misami Yoshizawa, la segunda víctima, recibió más cartas. El tono de estas misivas se volvió cada vez más perturbador y sádico, en las que describía las vejaciones sufridas por sus hijas en términos macabros. La policía estaba cada vez más cerca de identificar al culpable, pero Tsutomu seguía avanzando, saboreando cada momento de su macabro juego. En este punto, ya no se trataba solo de cometer crímenes. Miyazaki estaba jugando con la psique de las personas a su alrededor, incluyendo a las familias de sus víctimas, la policía y la sociedad. Cada carta, cada nota y cada interacción aumentaba la tensión, mientras las fuerzas del orden intentaban desesperadamente rastrear a este monstruo antes de que pudiera cometer más atrocidades. La violencia y el goce que Miyazaki sentía al controlar el sufrimiento ajeno habían alcanzado su punto máximo, pero el final de su reinado de terror estaba cerca. Mientras las autoridades se acercaban a la verdad, Tsutomu comenzaba a sentir la presión de una justicia que ya no podía eludir. El 23 de julio de 1989, Tsutomu Miyazaki fue finalmente arrestado tras ser sorprendido por el padre de dos niñas a las que intentaba secuestrar. La policía, al investigar su vehículo, descubrió pruebas que lo vincularon con los 3 asesinatos anteriores. En su casa, se halló una gran colección de mangas y películas de anime eroguro, así como material relacionado con abuso infantil, lo que dejó claro que sus crímenes eran una extensión de sus oscuros deseos. Durante el juicio, Miyazaki confesó los asesinatos con escalofriante detalle, mostrando una total indiferencia hacia las víctimas. Sus crímenes fueron descritos como el resultado de una mente trastornada, alimentada por una obsesión con contenido violento y perturbador, aunque algunos sugirieron que ya tenía tendencias psicópatas antes de la exposición a estos materiales. En 1997 fue condenado a muerte. A pesar de varios intentos por apelar la sentencia, fue ejecutado en la horca el 17 de junio de 2008. Su caso dejó una profunda marca en Japón, desencadenando debates sobre el impacto del contenido violento en la sociedad y la necesidad de apoyo emocional para prevenir tales tragedias. Tsutomu Miyazaki sigue siendo recordado como uno de los asesinos más macabros de la historia reciente.